Nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a presentar las teorías de la física. Yo soy Grecia y voy a hablar sobre la teoría clásica. Yo soy Diana y voy a hablar sobre la teoría de la relatividad. Yo soy Fernanda y voy a hablar de la teoría cuántica. Yo soy Miriam y voy a hablar sobre la teoría de la unificación de la física. La teoría clásica es aquella que se basa en las leyes básicas del movimiento sobre los objetos cotidianos. También se conoce como la física newtoniana, ya que Isaac Newton fue considerado el padre de esta teoría. Las leyes de Newton son tres: la primera ley o la ley de la inercia, la segunda o ley de fuerza y la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Y esta teoría también se divide en varias disciplinas, que es la mecánica. Esta investiga el movimiento, la fuerza y fenómenos que lo originan. La acústica se relaciona al sonido, también es decir, las ondas. Y la óptica realiza estudios enfocados a la luz y el electromagnetismo analiza el vínculo que existe entre el magnetismo y la electricidad. La teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad fue desarrollada por Albert Einstein y fue una nueva concepción entre el tiempo y el espacio. Con esta teoría, Einstein comprobó que las leyes de Newton no eran del todo correctas. La teoría de la relatividad habla principalmente de que lo observado depende de quien lo observa. La teoría de la relatividad tuvo dos formulaciones: la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad especial, que fue publicada en 1905, dice que la luz siempre viaja a la velocidad de la luz sin importar cómo se mida. Einstein se dio cuenta que las leyes de Newton y las de Maxwell no concordaban, y fue ahí donde decidió que las leyes de Newton eran incorrectas. Un ejemplo para esta teoría: te encuentras en un tren en movimiento y hay otra persona al borde de la vía. Para la persona que está dentro del tren, este no se mueve, pero para la persona de la vía sí. Ahora, si la persona que va dentro del tren lanza una pelota, la velocidad de la pelota para la persona del tren será con la que la lanzó, pero para la que está abajo será la velocidad del tren más la de la pelota. Ahora, si una persona, en vez de lanzar la pelota, enciende una linterna, para ambas personas la velocidad será la de la luz, no se sumará como el caso de la pelota. Con esto concluyó que el tiempo es individual, es relativo. La teoría de la relatividad general, que fue publicada en 1915, incluyó ahora la gravedad, y después de varios intentos fallidos, definió la gravedad como una fuerza distinta de las otras, consecuencia de una deformación del espacio-tiempo. Einstein explicó esta teoría respecto a la gravedad entre los planetas, diciendo que los planetas se encontraban en una malla imaginaria, donde el Sol se encontraba en el centro. Entonces, cuando los planetas se agregaron a esa malla, como la masa del Sol es mayor, la deformación que provocaba hacía que los planetas se mantuvieran alrededor de él. De la teoría de la relatividad se desprenden tres conceptos: la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la relatividad de la masa. La dilatación del tiempo es el tiempo transcurrido medido por dos observadores, es decir, todos tenemos una concepción distinta, y esta fue la fórmula que dio Einstein, donde tiempo subíndice 0 es el intervalo de tiempo en el reloj en reposo en relación con el observador. La contracción de longitud se refiere a que para medir la longitud de un objeto se necesita saber la posición de sus extremos. Se observa mediante rayos luminosos, entonces, si el objeto se encuentra en movimiento, los extremos cambian de posición, y entre más rápido se mueve el objeto, lo veremos más pequeño. Su fórmula es: donde L es la longitud cuando el objeto está en movimiento, y L subíndice 0 es la longitud cuando el objeto está en reposo.
La relatividad de la masa dice que la masa es relativa a quien la observe o donde esté posicionada. Esta es su fórmula, donde m subíndice 0 es la masa medida por un observador en reposo. Teoría cuántica. La teoría cuántica es una teoría física basada en la utilización del concepto de la unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y de las interacciones dentro de la materia y la radiación. Bajo esta premisa se ha constituido que es uno de los pilares fundamentales para la física. Orígenes y principales fundadores. Max Planck, en el año 1990, formuló que la energía se radia en unidades pequeñas, separadas denominadas cuantos, estudiando la radiación emitida por el llamado cuerpo negro. Para poder explicarla, tuvo que renunciar a la física clásica e introducir la teoría del cuanto. Werner Heidelberg, en el año 1927, desarrolló el principio de incertidumbre. Cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento lineal y por lo tanto su masa y su velocidad. Einstein, en el año 1925, desarrolló la teoría de la relatividad, que ha sido uno de los crecimientos más importantes para el desarrollo de la física moderna y quien fue el primero en inferir la forma en la que los átomos y moléculas absorben y remiten el cuanto de la radiación. Teoría de la unificación de la física. Es la teoría que unifica 3 de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Se han identificado 4 fuerzas, las cuales son la gravitatoria, la electromagnética, la débil y la fuerte. La primera unificación la hizo Newton, en donde al darse cuenta que la fuerza que nos pega al suelo es la misma que hace girar a la Luna alrededor de la Tierra. Su fórmula es la siguiente, en la cual la F es la fuerza entre las masas, la G es la constante de gravedad, R es distancia entre las masas y M se refiere al valor de la masa del cuerpo. En la antigüedad se creía que eran 3 fuerzas, gravitatoria, eléctrica y magnetismo. Después se supo que la eléctrica, la cual es la que se observa de forma natural en fenómenos atmosféricos, como los rayos, y la magnética, la cual es cómo se distribuyen las cargas que se mantienen en movimiento, no eran más que la misma, solo que vista de diferentes puntos. Esta obra fue finalmente de Maxwell. El siglo XX trajo un nuevo conocimiento en el cual se identificaron la interacción débil y la fuerte. A la fuerza débil le duró poco su independencia, ya que, según la teoría de Salam, la débil es la misma que la electromagnética. Esta teoría ya ha sido comprobada en base a experimentos. Pero, ¿qué pasa con la gravitación? ¿Nadie se atreve con ella? No se han mencionado intentos de unificarla. A primera vista la cosa parece fácil, pero una de las razones es que la fuerza de gravedad es unas 1040 veces más débil que, por ejemplo, la eléctrica. Esto hace que sea extremadamente difícil experimentar con la gravedad a escala microscópica, que es donde conocemos bien a las otras fuerzas. Pero otra de las razones, quizá la más importante, es que la gravedad, tal como la entendemos hoy, es la más extraña de las fuerzas. La teoría de las cuerdas nos dice que podríamos estar viviendo en un universo en el que la realidad coincide con la ficción. El concepto básico de la teoría de las cuerdas asegura que todo nuestro universo está compuesto por unos minúsculos hilos de energía llamados cuerdas, como las cuerdas de un violín, algo así. En fin, a la hipotética unificación de todas las fuerzas se le llama la teoría del todo, de la cual aún se está muy lejos de ella.